Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, ok, ok. Antes de entrar al equilibrio del sólido rígido, entramos al equilibrio de la partícula. Y hay dos casos, pues, ¿no? El caso es en el espacio, que es acá al lado izquierdo, ahí está el cursor, un sistema X y Z, triedro derecho, ¿no? De 3 dimensiones, espacio, y una partícula P, ¿no? Que está siendo sometida por eh, N fuerzas, ¿no? F1, F2, F sub I, F sub N, ¿no? Lo que tiene en común es que todas las fuerzas son concurrentes, pasan por la partícula, ¿ya? El caso plano es similar, solo que en XY nada más. Todas las fuerzas solo tienen componente en XY y todo está en un plano, ¿no? Pasan por un punto del plano. Entonces, en ambos casos, lo único que tiene sentido ahí es hablar de la suma de fuerzas. No tiene sentido hablar de suma de momentos, porque de por sí ya la suma de momentos es nula. Yo tomo un momento con respecto al punto P en cualquiera de los casos y como todas las fuerzas cruzan por ahí, no hay brazo de acción. O sea, nulo es igual a nulo, así que no tiene sentido, no le voy a encontrar ninguna ventaja a eso. En cambio, si hago la suma de fuerzas y que para el equilibrio deben anularse, porque las fuerzas son las responsables de la traslación, entonces lo único que puede pasar con esta partícula es que se traslade, si hay hay una resultante. Si que existiera una resultante, entonces se estaría moviendo, ¿no? Pero si la resultante es nula, entonces la partícula está en equilibrio, en ambos casos. Entonces la única ecuación vectorial es esta, ¿no? Que la resultante de las fuerzas, sumatoria de fuerzas, igual a 0, 0, 0, 0, 0 en el caso del espacio y 0, 0 en el caso del plano, ¿no? Es nulo, es lo único. Y a eso le podemos hacer un estudio, pues, ¿no? Si estamos en el caso del espacio, voy a tener tres ecuaciones independientes, uno por cada eje. Las componentes de las fuerzas, su componente en X, en Y, en Z, bueno, por eje, ¿no? Las componentes en X de las fuerzas sumadas deben ser cero. Las componentes en Y de todas las fuerzas que actúan sumadas deben ser cero. Y también en Z, ¿no? Ese es para el espacio. Y en el plano se acorta, solamente en X y en Y, ¿no? En el plano solamente tendría sentido estas dos ecuaciones. Ahora, como la matemática dice, si yo tengo dos ecuaciones, máximo puedo tener dos incógnitas, n, pues, ¿no? Entonces, eso es lo limitado de esto, ¿no? En el plano solamente lo puedo trabajar para dos incógnitas. Pero en el plano y en el espacio, hasta tres puedo llegar, tres incógnitas. Si no, no voy a tener más ecuaciones de la estática, ¿no? Estas son las ecuaciones que me da la estática. Me da tres ecuaciones independientes en el espacio, entonces solo puedo tener tres incógnitas. ¿Cómo se ven los problemas de este tipo, no? ¿Cómo lo reconocemos? Acá, por ejemplo, ahí está el modelo. ¿No? Se trata de un peso W, soportado por un cable, ¿no? Un cable, bueno, vertical, pues, ¿no? Eh, en, em, sí, un cable vertical cuyo extremo está el peso, ¿no? Y D viene a ser el punto donde se unen otros cables que van a resistir ese peso. ¿No? Tengo cable CD, BD y AD. O si quieren DA, DB y DC, ¿no? Tres cables distintos. Entonces, como que acá los cables como que acá se amarran. Y más este vertical que es del peso. Entonces, ese es un problema en el espacio de una partícula. La partícula es el nudo, el cable, el nudo D, ¿no? Donde se anudan los cables, esa es la partícula, el nudo. Entonces, esa partícula debe estar en equilibrio por acción de esta, de, de este peso que se va a repartir en esos cables. Los cables, recuerden, trabajan en forma axial, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá la D es una partícula y ahí pongo todas las fuerzas que actúan en esa partícula. Esta vertical es el peso. Acá pudo haber sido una flecha, W, ¿no? Como vector, peso. Que en este caso el eje Z es el eje vertical. Después, acá hay una variación, ¿ya? Acá debe ser T1, T2 y T3.
tres fuerzas, ¿no? Acá es porque ha cambiado un poco, ¿no? Pero en general debe ser acá T1, T2, T3. Tres tensiones desconocidas, que no conocemos. Pero no conocemos su módulo, lo que sí conocemos es su dirección, ¿no? Entonces, en realidad son pues tres incógnitas, que son los módulos de estas fuerzas, porque la dirección la tengo. Recuerden que los vectores se pueden escribir módulo por dirección, módulo por dirección, módulo por dirección. La dirección acá es conocida, el unitario de C, el unitario de B y el unitario de A. ¿Ya? Y bueno, el peso es vertical también, ¿no? Está en Z nada más, ¿no? Ya, en general, hay que tomar ese problema sin considerar este 450, eso viene después, ¿no? Entonces que me dan tres cables amarrados en el nudo D y que están soportando un peso W. Y la pregunta es determinar las tensiones en los cables. En este caso, por lo que hemos estado hablando, sí se puede hallar, porque solo son tres incógnitas, justo lo que me da la estática, ¿no? Es un problema isostático. Si hubiera un cuarto cable, ya no lo puedo resolver. Un quinto cable, ya no. Hasta tres puedo resolver. Las incógnitas son las tensiones en los cables, que no las conozco. Se supone que para un peso determinado, un dato, ¿no? ¿Cómo es que este peso se reparte, ¿no? En estos cables, ¿no? Cómo es, pero vectorialmente, ¿no? Cómo es que estos cables comienzan a trabajar, ¿no? Tensionados, porque es cable, no es barra. Si fuera una barra podría ser tensión o compresión, pero son cables. Los cables tienen que estar tensionados. Pero esas tensiones no tienen por qué ser iguales, porque esta figura no es simétrica. Si fuera simétrica, sí, ¿no? Ahora vamos a ver por ahí uno simétrico, ¿no? No son simétricas. Entonces, cada cable tomará un valor distinto, ¿no? Depende de su ubicación, etc. Entonces, ya, ¿qué se hace en estos problemas? Bueno, primero se encuentran los unitarios, ¿no? De C, de B y de A, los sacamos de los puntos, pues, ¿no? En diferencia de puntos, entre su módulo y tengo los unitarios. Ojo que obligatoriamente, si los tres son cables, las tensiones deben salir del nudo. Y los asumo así y me deben salir positivas. A la hora que encuentro los valores, tiene que salir positivo. Si me sale uno negativo, hay algún problema, está mal resuelto o mal planteado, no sé. No, los tres tienen que salir positivos. Y sus unitarios deben ser de D hacia A, de D hacia B y de D hacia C, en ese orden, así en ese sentido. O sea que debo hacer coordenada de C menos D y entre su módulo, entre sí, pues. Coordenadas de B menos D entre su módulo y coordenadas de A menos D entre su módulo y tener unitarios, que deben estar saliendo de la partícula. Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre de los cables, del cuerpo del cable, acá vendría el cuerpo del cable, por ejemplo este uno, ¿no? Y opuesto a esto vendría la tensión, que es la misma. Estaría tensionando el cable. Lo mismo en T2. Si acá está el cable, imagínense que estuviera el cuerpo del cable acá, entonces en el extremo del cable donde he cortado habría una fuerza exactamente idéntica que T2, pero opuesta. Y lo mismo con T1, opuesto, ¿no? Porque yo estoy dibujando el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Entonces, si es un cable, obligatoriamente tiene que salir de la partícula. Si es una barra, ahí es arbitrario para empezar, ¿no? Yo asumo un sentido y si me sale positivo, ahí queda. Y si me sale negativo, lo cambio al final, ¿no? No era como había supuesto. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Ya, entonces, vamos al planteamiento ya. Una vez que he hecho mi diagrama cuerpo libre, planteo la sumatoria de fuerzas, que es lo único que puedo hacer. Sumatoria de momento no tiene sentido. Sumatoria de fuerzas por eje, ¿no? Pero primero, forma vectorial. O sea, sería T1 módulo por unitario 1, más T2 por unitario 2, más T3 por unitario 3, igual sí, igual, a 00W, ¿no? Que serían las coordenadas, menos W, ¿no? Que serían el peso.
el peso de forma vectorial. Entonces voy a formar acá están los unitarios. Lo primero que hay que hacer es encontrar los unitarios, pero saliendo, ¿no? De D hacia A, de D hacia B y de D hacia C, en ese orden. Al revés no sirve. Estaría mal, ¿no? Entonces, una vez eso, planteamos esta ecuación. T1 por su unitario, ¿no? Ahí está el unitario, bueno, mínimo 3 decimales con su signo, pues, correcto, ¿no? Más T2 por el otro unitario, ¿no? Que es exactamente menos punto 6 más punto 8, eso sale 1. Más el tercero acá, imagínense que no manda este dato, porque esta es una variación. T sub 3 sería esto, por su unitario, más W, ¿no? 0, 0 menos 1. Y todo igual a 0, 0, 0. Ese es el planteamiento, ¿no? Entonces le saco a cada eje las primeras componentes, ¿no? Por ejemplo, T1 por menos punto 42 es esto. T1 por T1. T2 por la primera componente ya 0, no aparece. T3, bueno, una cosita, ¿ya? Para ver el ejemplo. En este caso han hecho una variación, ¿ya? Me han dado una de las fuerzas que va a haber en el cable, es dato, ¿no? Sabiendo, dice que CD va a soportar una tensión de 450 kilos. La pregunta sería determinar el peso máximo que uno le puede poner ahí. Esa es la variación de esto, ¿no? No es el problema clásico, ¿no? El problema clásico es T1, T2, T3 y el peso conocido. Acá no. Acá dice una carga W, desconocida, ¿no? Está soportada por 3 cables, según la figura. Hallar este peso y la fuerza en las cuerdas o cables, ¿no? De A, de B y de C. De A y de B, sabiendo que en CD, ¿no? O DC, si quieren, es de 450 kilos en tensión. Y está bien, pues, porque ahora eh, siempre quedan 3 incógnitas. En este problema, así está como está, ya la tensión 3 no es desconocida, ¿ya? Pero lo que es desconocido es el peso, ¿no? El peso. Entonces, igualito es una 3 de 3, pues. En este problema, las incógnitas serían T1, módulo, T2 y W. Serían las incógnitas, los módulos. Porque me han dado uno de ellos, me han dado T3, 450 kilos en tensión, como tiene que ser, ¿no? Entonces, igual me quedan tres, pues, ¿no? Me queda módulo de T2, módulo de T1 y el peso. Y sí se puede resolver. Entonces, esa es la variación que se ve aquí. Acá está, ¿no? T1 por su unitario, todavía no conocemos T1, más T2 por su unitario, ¿no? Y más, acá sería 3 T3, pero como acá es datos T3 por su unitario, más el peso este desconocido por su unitario 0,0 menos 1 en Z, todo debe ser igual a 0,0,0. Y si nos damos cuenta, también acá hay tres incógnitas, porque serían T1, T2 y el peso, ¿no? Lo normal hubiera sido T1, T2 y T3, este de acá 450. Calcular el peso. Bueno, acá me están dando un dato, una de los cables, y me piden el peso, ¿no? Entonces, primeras componentes, T1 por menos 0,42857, más T2 por menos punto, no, menos punto 6. A ver, entonces son, no, yo lo he resumido. Más T1 por punto 857 en Z, más T2 por punto 8. Ahí está por ejes. T1 más las otras componentes en X, T sub 2 por su coeficiente más las otras, ¿no?
Y T3, ¿no? Que es T1 por su primera componente, me da, pues, entonces, por ecuaciones, pues, ¿no? La primera componente me da, ya me sale que T1 es 840. En la segunda, conociendo T1, salgo T2, también acá está, 400. Y acá tengo T1, T2 y saco el W, que es 1310 kilos. No, o sea, resuelvo un 3 por 3 en el peor de los casos. Lo resuelvo. Ya. Si pregunta, me avisan, ¿no? ¿Ya? Acá es el ejemplo cuando hay eh, tres cables también unidos en el punto D, y el punto D está exactamente en el eje Z, pero abajo, con la nada negativa, pesa 30 kilos. Y la misma pregunta, ¿cómo se reparte esto, no? La misma pregunta. Aquí no hay simetría, entonces los cables van a trabajar distinto, ¿no? Este es un aro que está en el plano XY, ¿no? Y ahí se amarran un extremo del cable y el otro se amarran en un punto común que es D, que justamente está en el eje Z, ¿no? Se amarran ahí. Pero su ubicación hay que sacarla de una vista en planta, ¿no? Hay que sacarla acá, porque esos son los datos. Bueno, habrá que ser seno, coseno de 60, seno, coseno de 30, ¿no? Acá los datos. Y entonces encontrar los unitarios, ¿no? La coordenada de cada punto, en base a estos datos que nos dan, C menos D, ¿no? A menos D, ¿sí? Y B menos D, ¿no? Cada uno de ellos. Entre su módulo y tengo los unitarios, lo pongo en la ecuación, que está acá, ¿no? Coordenada de A, de B, de C, unitarios de A, de B, de C. A las tensiones T1, T2, T3, ¿no? Una para cada cable, desconocido. Y acá está, se ve mejor, ¿no? T1 por su primera componente, más T2 por su primera componente, más T3 por su primera componente, debe ser igual a 0, 0, 0. ¿No? La segunda es, a ver, ¿qué pasa acá? Ah, esta era la primera, ¿no? Ya. A ver. Ah, ya. Esta es la uno, la he puesto acá, la uno. La 2 es esta. Y la 3 acá abajo, ¿no? La 3 acá abajo. Ya. Entonces, hay que resolver una 3 por 3, ¿no? Pero a veces algunas ecuaciones dan de frente algún valor. Entonces, ah, pero en el peor de los casos podemos hacer 3 por 3, pues, ¿no? Si es que no tenemos. Y ahora hay que analizar los resultados, ¿ya? Hay que analizar los resultados. A ver, en el caso anterior, a ver, ratito, en este de acá, miren. Resultó que, bueno, en este caso y me daban esto y me pedían el peso. Entonces, eh, DC era 450 kilos. T2, a la hora de hacer los cálculos, ¿no? El del medio T2 sale, acá está, pues. T1 840, T2 400 y T3 450. Esos son los resultados.
Como se había dicho, no son iguales, ¿no? No tienen por qué ser iguales. Ya, y también nos damos cuenta que va a haber uno que es mayor. Siempre hay uno que trabaja más, digamos, ¿no? En este caso es el que tiene 840, T1, es el que trabaja más, T1. O sea, DA, ese es el que trabaja más. Entonces, salvo que sea simétrico, ahí sí los tres trabajarían igual, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo simétrico? Por ejemplo, en este de acá, ¿no? Si quiero hacerlo simétrico, los puntos A, B, C tendrían que ser entre ellos. ¿Qué ángulo tendrían que tener entre ellos? ¿No? Entonces, si esto fuera simétrico, los tres ángulos serían de 120 grados, ¿no? O sea, el CDB 120, el BDA 120 y el ADC 120. Ahí hay simetría, entonces ahí sí los tres cables trabajarían igual, con la misma valor, ¿no? De tensión, ¿sí? El mismo valor de tensión. Ya, fíjense el resultado, ¿no? Ese peso ahí, si lo vemos acá, ese tiene un peso de 30 kilos, ¿no? Son 30 kilos. ¿Cómo reaccionan las cuerdas? Reacciona la uno con 16,4, ¿no? Esa era A. La 2 12,75 y la C, 8,35, ¿no? Kilogramos fuerza. Ahí nos damos cuenta quién es el cable más esforzado. ¿Cuál es el cable más esforzado acá? Que trabaja con más carga. ¿Mm? No, entonces el cable uno soporta más que los otros dos. Siempre hay uno que llega más rápido a un valor máximo, ¿no? Los otros menos, ¿no? Entonces, a veces nos dicen, sabiendo que el material resiste eh, a un valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto de carga le puedo poner? Acá hay una cosa, miren, de proporcionalidad, ¿ya? Para hacerlo, para que lo vean rápido, es lo siguiente. A ver, en este problema que estamos viendo acá, me dijeron que el peso vale 30, ¿no? 30 kilos. Es equilibrio de una partícula, ¿no? Acá, vista desde planta, es así, ¿no? Ahí se ven los ángulos, bueno, los ángulos, todo eso es para encontrar las coordenadas de los puntos y de ahí obtener los unitarios, ¿no? Nada más que para eso, obtener los unitarios. Al ponerle 30 kilos, esto se distribuye según el resultado en, a ver, uno 2 3 aquí le llamo 1, 2, 3 acá. Ahí está, 1, 2, 3. Ya, parece que es el A, ¿no? Bueno, uno de ellos entonces es el que más carga, 16,4. La pregunta sería, ¿y qué pasa si en vez de 30 le pongo 60? ¿Qué pasa con los resultados? Si en vez de 30 kilos le pongo 60 kilos, ¿estos resultados cómo serían? ¿Serían el doble o no? Serían exactamente el doble, ¿no? El doble. Entonces hay una proporcionalidad que hay que considerar, ¿ya? Mientras yo no cambie la ubicación de los cables, o sea, no cambie los unitarios, se va a dar la proporcionalidad, ¿no? Si yo triplico la carga, estos también se triplican, ¿no? Si lo divide entre 30, todo entre 30 también. Hace una carga unitaria, digo. ¿Está bien? Ya. Entonces ahora vamos a entrar al equilibrio sólido-rígido en el plano, ¿no? En la partícula no hay más, solamente suma de fuerzas, ¿no? Considerar los unitarios, resolver un sistema 3x3 o 6x6 en el peor de los casos en el espacio, ¿no? Ahora vamos a entrar al equilibrio del sólido rígido.
propiamente dicho, equilibrio sólido rígido. Este es un caso particular de equilibrio del sólido en el espacio. ¿Mm? Entonces, si tenemos un sólido, una piedra, y le aplicamos cargas, y momentos libres también, sabemos que lo podemos reducir a un torsor. ¿Mm? Podemos reducir a un torsor. Entonces, el torsor tiene una resultante y tiene un momento mínimo, ¿no? Para asegurar que no haya traslación, la resultante debe ser nula. Por eso que la primera ecuación es suma de fuerzas nulas. Y para evitar las rotaciones, la suma de los momentos tiene que ser también nula, ¿no? Pero es mejor a hablar de el punto O, que es el punto donde se intersectan los tres ejes principales, X y Z, y hablar de momento respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Así podemos hacer. Lo cierto es que eh, en el plano, en este caso bidimensional, el plano, me van a quedar estas ecuaciones de acá. ¿Mm? Puedo hacer suma de fuerzas componentes paralelas a X0, suma de fuerzas componentes paralelas al eje Y0. En Z ya no existe, no, no, porque todas son coplanares. Lo único que me quedaría es la rotación, y un problema en el plano XY, la única rotación posible es alrededor del eje Z. Eso es lo que debió aparecer acá, ¿no? Suma de aumentos alrededor del eje Z, en realidad es el punto de intersección, ¿no? Es igual a cero. O sea, en el plano yo tengo como máximo tres ecuaciones independientes que me da la estática. Por lo tanto, ¿cuántas variables puedo trabajar en el plano? Solamente con tres, con tres, con tres incógnitas, ¿no? Como máximo. Porque más no le puedo sacar la estática, ¿no? Dos ecuaciones de fuerzas, en X, en Y, componentes, ¿no? Repetidamente. Y una de momentos, giros alrededor del eje Z, ¿no? Tomando momento con respecto a un punto cualquiera del plano, ¿no? Entonces deben anularse. Con las dos primeras anulo la traslación y con la rotación anulo el giro. Ahí recién puedo decir que el cuerpo está en equilibrio. Estamos hablando de diagrama del cuerpo libre. Eso exige que debemos conocer los tipos de apoyo que se presentan en el plano y este, cómo usarlos, ¿no? Cómo representarlos. Acá vemos un ejemplo bastante clásico, ¿no? Es una viga que entra en un apoyo que acá dice ménsul y pasador, ¿no? Y que ese apoyo no tiene ruedas, pero tiene un perno. Entonces, ese apoyo, ¿qué cosa permite hacerle a la barra en ese extremo, al sólido rígido en el extremo? Si lo queremos jalar horizontalmente, ¿no? Este perno se va a resistir, por lo tanto, hay una resistencia en esa dirección y eso debe ser A sub X, ¿no? Si tratamos de subirlo o bajarlo este punto, tampoco vamos a poder, ¿no? No se va a poder, entonces, eh, según incógnita, el eje Y, el A sub Y, ¿no? A sub X, A sub Y. Suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y. Nulas. Y la tercera que me queda es la suma de momentos. Pero en este caso, estos momentos no están restringidos porque el perno permite girar, ¿no? Por lo tanto, ahí el sentido no tiene sentido hablar de suma de momentos, ¿eh? En este caso. Solamente suma de fuerzas. En otras palabras, este apoyo es del segundo grado. ¿Por qué? Porque cuando lo saco, tengo que ponerle lo que va a aparecer ahí, ¿no? Y ahí va a aparecer una fuerza horizontal, ¿no? Una fuerza vertical, pero lo que no va a haber es rotación, no va a haber giros. Por lo tanto, no hay momento, ¿no? Que
evite eso. Es libre acá, ¿no? Es un perno con su grasa, no se resiste al giro del cuerpo, simplemente rota, ¿no? Entonces, hay que asegurarse que eso sea cero, que eso sea nulo. ¿Mm? Siempre hay que analizar qué es lo que permite y no permite hacer el dispositivo que estamos usando, ¿no? O que nos han dado en el problema. Eso es lo primero, ¿no? Para no equivocarme en el número de reacciones, ¿no? Si me equivoco en el número de reacciones, ya me acabé, ya malogré todo, ¿no? Entonces, debo conocer yo. Entonces, este es otro tipo de dispositivo en el plano, es un apoyo simple, es un carrito que le llaman, y vemos qué cosa permite y no permite hacer con un estudio como este. En el plano sería esto: dx igual cero, dy igual cero y giro alrededor del eje z cero. No hay más en estadística, ¿no? Entonces, el análisis de esto es lo que nos va a decir qué cosa aparece y no aparece cuando yo le saco este dispositivo, ¿no? Entonces, le quito este dispositivo y comenzamos a preguntar, ¿no? Eh, ¿Va a haber una reacción en X ahí? No, ¿por qué? Porque este dispositivo, aunque sea muy pequeño, le permite desplazarse horizontalmente, por lo tanto no hay una fuerza que se resista. No hay normal, digamos, ¿no? Ahora, si lo quiero mover en X, así sea un centímetro, sí se puede, ¿no? Con estas ruedas, ¿no? De esa manera que no hay más que esta velocidad absoluta del cuerpo rígido, ¿no? Que es 1.6. Acá estos apoyos son similares al carrito, o sea, es tipo simple. Entonces, ¿cuál es su simbología, no? Lo saco y le pongo una I, ¿sí? Una fuerza I. Acá está, ¿no? Y no va a haber más, porque en X no hay quien se resista, no existe a su X, y puede rotar, sí, es libre porque es un perno engrasado. Los apoyos son de primer grado, restringe 1 de 6. ¿No? Acá parecido también, ¿no? Parecido, solamente vertical, perpendicular al camino de rodadura, ¿verdad? Por último, este tipo de apoyo en el plano existen las tablas, ¿no? Esto es un empotramiento en el plano. Entonces quiere decir que es el único apoyo esta viga, esta se llama viga en voladizo, ¿no? Quiere decir que si uno trata de desplazarlo horizontal o verticalmente, no puede, entonces hay fuerzas que actúan en ese apoyo. Y si lo queremos rotar, acá no podemos rotar fácilmente, se opone, ¿no? Piensa en metálica, se opone. Y entonces el apoyo de tercer tipo restringe significa tres incógnitas y con eso ya estamos ocupados para estática. Mm, Aparece a su X y a su Y, que sumados es la relación de B, ¿sí? O sea, ah, en el empotramiento, ¿no? No hay desplazamiento en X, no hay desplazamiento en Y, entonces aparecen esas fuerzas. Y la tercera, el momento, ¿no? La suma de momentos en este punto, de acá, debe ser nula, ¿no? Acá lo ha simbolizado el empotramiento, ¿no? Como casi siempre se presenta, ¿no? Es un empotramiento, entonces, basta que tenga un empotramiento y yo estoy copado de incógnitas. Lo retiro y aparece a su X, a su Y y los malos. ¿Mm? Este de acá el momento, pues, ¿no? Aparecen ahí. Tres cosas, ¿no? La fuerza A sub X, responsable del desplazamiento horizontal, la fuerza A sub Y, responsable del movimiento vertical, y M sub A, responsable de la rotación, ¿no? Que impide la rotación. Pues son fuerzas de reacción de apoyo. Con un empotramiento tenemos tres incógnitas, ¿no? En el plano. Ya es suficiente, ¿no? Si le ponen una incógnita más, no lo puedo resolver. Salvo que me den más datos, ¿sí?
Y ahí está la tabla, ¿no? Que hay que aprenderse. Ok, entonces, resumiendo, ¿no? Cuando tengo un problema en el plano, de un sólido rígido en el plano de equilibrio, lo primero que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre de esa figura. Para eso tengo que dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo y los apoyos que tenga tengo que retirarlos, imaginariamente, pues, ¿no? Y reemplazarlos por sus fuerzas de reacción equivalentes, ¿cierto? Ahí donde no debo fallar, porque si fallo en eso ya estoy resolviendo un problema distinto, no es el que me han propuesto. Entonces, eso implica que yo debo conocer esta tabla de acá. Esta es una de las muchas tablas que hay. Cada texto tiene sus tablas, ¿no? Propias. La mayoría incluye estos dispositivos, algunos unos más, otros menos, también, algunas son más completas que otras, pero eso es lo que sería bueno, es bueno, leer, pues buscar, ¿no? La mayoría están acá, ¿no? Pero hay otras que no aparecen, pero sí aparecen problemas propuestos, por ejemplo, ¿no? Y si ese fuera el caso, entonces hay que pensar este dispositivo qué permite y qué no permite hacer. Si permite desplazamiento, entonces en esa dirección no hay fuerza. Si permite momento, entonces no hay, como permite, puede girar, no hay momento que lo restrinja, no hay momento, no parece momento. ¿Está bien? Entonces, a ver, en esta tabla, lo primero que ponen es el cable, estamos en el plano, en el cable o resorte, ¿no? Seguramente con un ángulo conocido, no han puesto ahí, pero se entiende que el ángulo es conocido, ¿no? El ángulo con la horizontal. Entonces, lo saco ese cable y qué reacción hay en ese extremo de este sólido, ¿no? Porque acá está cortado por el sólido. Es el extremo A, digamos, ¿no? El extremo izquierdo de un sólido que sigue, continúa pues por la derecha, ¿no? Puede ser varias barras unidas, no sé. Lo que pasa es que en este extremo está ahí un cable. Entonces quito el cable y ¿qué pongo como incógnita? Pongo una reacción T desconocida, ¿no? Si es un cable, tiene que ser en el cuerpo, tiene que salir la fuerza desconocida, ¿no? De tal manera que esta misma fuerza es la que, si estuviera yo dibujando el cable opuesta, lo estira el cable, ¿no? Porque el cable solo trabaja en tensión, estiramiento, tensión. El resorte también similar, ¿no? Es similar. Entonces, un grado de libertad, que es el módulo de la fuerza de reacción. La dirección sí lo conozco. Imagínense que acá me digan 30 grados, entonces acá también es 30 grados. Es axial, otras palabras, ¿no? Una incógnita, ¿no? Desconocida, el módulo de la fuerza. Ahora, se trata de un sólido, puede ser la pata de una escalera, ¿no? Un armazón, cuya extremo A, digamos, es este y termina apoyado en una superficie lisa, un piso liso, pero con pendiente de 30 grados, digamos, ¿no? Así como está acá, ¿no? Está el cursor. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos que quitar el apoyo. ¿Quién es el apoyo? Este plano, lo quitamos. Y como es lisa, no hay fuerza de deslizamiento paralela al plano, ¿no? Colineal con el plano, no existe. Entonces, lo único que existe es lo que siempre conocemos como la normal, la fuerza normal, que acá le he puesto A, le he puesto, ¿no? Que es perpendicular al plano de deslizamiento, ¿no? Al plano de apoyo, de la superficie lisa. Entonces sería así, dibujar así. También es de primer grado, es una sola incógnita que es el módulo de esa fuerza. Su dirección es conocida, 90 grados con el camino o plano inclinado, digamos, ¿no? El camino rodadura, ¿no? Ese es, ahí está. ¿Qué pasa si un sólido rígido en el plano termina apoyado en un piso horizontal pero rugoso? Como hay rugosidad, bueno, va a aparecer la fricción, que nosotros conocíamos como fricción, que acá le está llamando A sub X, aparece ahí. Y la normal, que acá le llama A sub Y. Y ya después también sabemos que A sub Y es mu por la normal, ¿no? A sub X, perdón, mu por la normal, ¿no? La fricción. Entonces aparecen dos fuerzas desconocidas. Apoyo de segundo tipo, una superficie rugosa en el plano.
Una superficie de pasador, así le llaman. Nosotros le llamamos articulación, articulado. Lo reconocemos porque no tiene ruedas, ¿no? Es exactamente este de acá, que hemos estado viendo antes. Este no, este de acá. Este, apoyo doble, articulación. No imagina, acá ahí está el detalle, bueno, metal, ¿no? Metal con sus pernos ahí, no tiene ruedas. Y acá estamos viendo la sección transversal de esta viga, ¿no? Este tramo de viga que se apoya en esta articulación. Entonces, ¿qué cosa permite y no permite hacer? No permite desplazamiento, entonces aparece descompuesto a su X, a su Y, encargada de que no haya desplazamiento. Los desplazamientos tienen que ver con fuerzas, pero sí hay rotación, entonces no aparece el momento acá, desconocido, no hay momento, no existe el momento. Apoyo de segundo grado porque son dos de tres, ¿no? Este es el carrito, pues, ¿no? Este es uno, primer grado porque es uno de tres, ¿no? Entonces acá estamos, ¿no? Soporte de pasador. Lo quito el soporte y pongo dos fuerzas, A sub X y A sub Y desconocidas. Esas son mis incógnitas que voy a tener que hallar con las ecuaciones de equilibrio. Una cosa simple, también pues hay su versión de balancín, que le llaman esfera, disco, en el plano, ¿no? Barra biela. Lo cierto es que este permite desplazamiento horizontal, por eso no hay A sub X. Permite rotación, por eso no hay momento desconocido. Y lo único que permite es un desplazamiento horizontal. ¿M? Aunque sea pequeño, es un desplazamiento horizontal. Este de acá también es simple, es una corredera, una canaleta. Solamente está la fuerza normal, la reacción del piso, si quieren. Y ya la que tiene todas las incógnitas es este soporte empotrado, que le llaman, ¿no? Cantilever le llaman, viga emboladizo también, cantilever. Bueno, solamente está apoyado acá en esta pared, es lo único, y no necesita más, ¿no? Mira, viga de balcón. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, le quitamos ese apoyo, el único que tiene, y le ponemos sus correspondientes eh, reacciones. Reacción A sub X, A sub Y. Y momento desconocido MA, ¿no? Tiene todo, o sea, con un tratamiento ya para nosotros está como estamos ocupados, ya tenemos de la estática, ¿no? Tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas que son las reacciones en el empotramiento, A sub X, A sub Y y el momento que tenemos que hallar, de acuerdo a las cargas que tenga este extremo, ¿no? Del sólido. Correcto, entonces avanzamos, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, lo primero, las reacciones de apoyo, a ver, a un momento, sí, pues, este podríamos ver, ¿no? A ver, un ejemplo bastante sencillo, ahí está, ¿m? En el plano. Tiene un apoyo bueno, el sólido rígido es esta barra tipo L, ¿no? Claramente ese es el sólido rígido. Puede ser metálica, puede ser madera, ¿no? Ese es mi sólido rígido. Me están diciendo que está empotrado aquí, empotrado ahí, ¿no? Mm. Que tiene un cable
¿no? Que se une al cuerpo en dos puntos distintos del cuerpo y que está unido con otro cable ahí, ¿no? Un cable ahí, que pasa por una polea. Ya está. Aquí vamos a ver si hay algún texto. Es un ejemplo clásico, ¿no? Una carga puntual nada más, una viga horizontal, simplemente apoyada se le dice, ¿no? En el extremo izquierdo una articulación y en B un apoyo simple, pero si se fijan, el apoyo simple tiene una pendiente de 30 grados. ¿Cómo va la reacción? Exactamente como se ve acá, ahí, a 30 grados, ¿no? Ahí está, 30 grados. Su dirección es conocida, 30 grados, lo que no conozco es su módulo. Ya veremos cómo lo encontramos. Peso, ¿y qué más? En B, entonces, una sola incógnita y en A, dos y una, tres. Se podría encontrar todas las reacciones que piden, ¿no? Se podría encontrar. Ok, una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, ya pues planteamos la suma de fuerza en X0, suma de fuerza en Y0 y suma de momentos. Generalmente en el extremo A, ¿no? Para anularse las reacciones de ahí, cero. Acá solamente un comentario, ¿no? Este cable lo corto izquierda y derecha y tiene la misma tensión, ¿no? Por eso cuando hago el diagrama, en este punto debe salir tensión. Y lo mismo acá. Y es el mismo valor T, ¿no? Eso es así. No sería válido si, por ejemplo, acá es un clavo y amarro un cable ahí y después el otro ahí. Entonces ahí sí ya son distintos, ¿no? Ya no sería lo que estamos haciendo ahora. Se plantean entonces las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Pero en los casos tres ecuaciones, tres incógnitas, que se resuelve por los métodos de aritmética. Igual acá, una fuerza, un empotramiento y nada más, fuerza en el extremo. ¿No? Lo dibujo igual, la fuerza en el extremo, las dimensiones de la viga, le quito el apoyo, la pared, el muro, y aparecen tres fuerzas. La A sub X, la normal, no existe. La A sub, la fuerza, sí. A sub I, que tiene que ser igual a 4 kilonewton. Y el momento con respecto al punto A, ¿no? Entonces planteo las tres ecuaciones de equilibrio para resolver. Mm. También ponemos en el plano que acá está en perspectiva, pero es IZ, ¿no? Es lo normal. Me dan varias fuerzas ahora sí, me dan un suplemento acá, ¿no? Soldado puede ser, a la barra original. Y le ponen una carga ahí, que está en el plano XY. Todo está en el plano XY, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, ahí está. Quito el empotramiento, le pongo sus tres incógnitas. Em, Acá está trabajando en libras, fuerza, proyecta en XY, seno y coseno de 30. mm. Una vez que tengo esto ya diagrama cuerpo libre, ¿no? Y con mis incógnitas que no se pasen de 3, sumo de fuerzas en X, sumo de fuerzas en igual nulas, ¿no? Ahí está. Y de ahí voy encontrando información, ¿no? Respuestas. A su X, por ejemplo, sale negativo, menos 86.6, quiere decir que lo puedo después borrar, cambiarle de signo, ¿no? Para otro lado.
Igual, ¿no? El cuerpo es esta barra metálica, ¿no? En medio un peso. Sus extremos, el extremo A está unido a una corredera y el extremo B a un perno, ¿no? Un pasador. Diagrama cuerpo libre, ¿no? Entonces, reconocer que en A solamente hay un pequeño desplazamiento vertical, por lo tanto ahí no hay fuerza en A, solamente hay A sub X. No, ahí está A sub X. Bueno, A le he puesto, no, pero dice A sub X. No, no existe nada más. No hay A sub Y y tampoco hay rotación del cuerpo, ¿no? Entonces, eso está bien ahí. Peso, en la mitad, ¿dónde estaba? Em, en B es una articulación que, por conocimientos propios anteriores, ahorita que lo acabo de ver, si le quito, aparece B sub X y B sub Y nada más, ¿no? Aparecen esos dos. Una vez que tenemos el diagrama cuerpo libre, vemos cuántas incógnitas hay. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? ¿Verdad? ¿Cuántas incógnitas de conteo, pues, ¿no? BX, BY y A sub I. Se resuelve y se obtienen los valores que faltaban. Ujú. Entonces, diagrama de cuerpo libre, depende de los apoyos que uno tenga ahí. No lo saco, le pongo sus reacciones acá y acá. Y la fuerza que estén trabajando, que es el peso. Y ahí yo planteo de las ecuaciones. Suma de fuerza en X, las componentes en X paralelas al eje Y, cero. Suma de componentes paralelas al eje Y, ya, ahí está, cero. Y voy encontrando desconocidas, ¿no? Fuerzas desconocidas. Y acá están, ¿no? A ver, que, ya, acá le he puesto A nomás, ¿no? A su X debe ser. Ya, A no me lo he puesto, sale, mm, se va encontrando los valores. A A le cambiaríamos el sentido, ¿no? No es como habíamos supuesto, pues sale negativo, entonces al revés. 13 1 saliendo. Después los demás son positivos. Mm. Bueno, entonces, diagrama de cuerpo libre, planteamiento de las tres ecuaciones en el plano y resolver. Mm. El tema de los cuerpos estáticamente determinados, por algunos casos que se pueden presentar, por ejemplo este de aquí. Mm. Entonces, a ver. Ya, hay unos casos.
Como por ejemplo, por acá vamos a ver, ¿eh? Este, por ejemplo. Es interesante, ¿no? Que es una viga recta, con apoyos simples, pero que no son horizontales, sino a 45 grados. Ahí está. ¿No? Y una sola carga F que tiene vertical, carga puntual vertical, ¿no? En un punto intermedio entre A y B, ¿no? No en un punto medio, sino uno más alejado que el otro. Entonces, quiere que lo analicemos, ¿no? Entonces, analizándolo va a suceder lo siguiente. Reacción en A, perpendicular a 45 grados, ¿no? Perpendicular. Reacción en B, lo mismo, perpendicular, ¿no? Perpendicular. Y la fuerza C, ahí, donde lo ubicaron. Entonces resulta que este cuerpo, ah, si planteara un equilibrio, no suma de fuerzas, suma de momentos que se anulan, gráficamente se va a ver una situación como la que está acá. Como es 45 grados, entonces se lanza el alineamiento, ¿no? La continuidad. Y lo mismo con B. Y cae en un punto P. ¿Mm? Cae en un punto P. Si esta fuerza no pasa su línea vertical por este punto P, entonces quiere decir que hay movimiento del cuerpo. ¿Mm? Que sería el módulo, la fuerza F por esta distancia acá. Esa distancia acá, ¿no? Que es una especie de excentricidad. En suma, este cuerpo lo que va a tener es un momento. Esta fuerza por esta distancia es un momento, ¿no? Antihorario, ¿no? Antihorario. Y lo cual entonces, ¿qué está sucediendo así? Este carrito sube un poco, este baja un poco y se está en movimiento, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Entonces, para salvar la situación, esta fuerza la movemos y la alineamos de tal manera que pase por el punto P. Ahí recién tenemos coherencia, ¿no? De que este cuerpo no se mueve, ¿no? Por eso ahí en esta parte dice soportes impropios, ¿no? Es por su mala ubicación. Ujú. A ver, listo, ya. Ok. Este es otro caso, mire, ¿no? También. Se le llama en este caso impropio, ¿no? Socorros adecuados e impropio. Tres casos. En el mismo cuerpo, ¿no? Una viga doblada, tipo L, digamos. Los tres casos. Se le cambia el apoyo y la carga, la ubicación del apoyo y la ubicación de la carga. En el primer caso, los apoyos están en A y en B, ¿no? Están en B y el peso F está justo en la línea de B. En este caso de aquí, ¿no? El apoyo simple está acá abajo, arriba no hay nada, volado, la fuerza F. En el tercero, la fuerza F, pero hacia abajo, ¿no? Del tramo BC, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que
A las horas de C le gana cuerpo libre. Acá está, ¿no? En el caso A, la fuerza A pasa por el punto P y la fuerza B acá también pasa por el punto P. Lo- Se intersectan en este punto, ¿no? Se intersectan ahí. Se intersectan ahí. Entonces, eh, hay algunos que están mal dispuestos, bueno, mal dispuestos. Porque igual que el caso anterior, esta reacción de aquí con esta de acá se encuentran en P, pero esta fuerza tiene una distancia. Va a hacer girar esto. Esto va a girar, va a tender a girar. Sin que nadie lo detenga, ¿no? Acá en el caso 2 también. ¿Ah? Se va a tratar de analizar eso. A ver, si hago suma de fuerzas, se anulan estas. Estas quedarían. Esa podría ser. En el tercer caso, el tercer caso, que viene de acá, mm, la fuerza acá abajo, y en A y B apoyo doble y simple en A. Doble y simple en A, el apoyo acá abajo. Mm. Si tomamos momento con respecto a este punto, la fuerza B por esta distancia debe ser lo mismo que 75 por esta distancia. Mm. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, acá dice. En el caso A, la línea de acción de las relaciones en los dos soportes rodeados se intersectan en P y la fuerza ejerce un momento respecto a P, entonces esta barra estará inapropiadamente soportada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay equilibrio, ¿no? Esto va a rotar, ¿sí? En el plano, pero rota. En el caso B, la línea de acción de las reacciones se intersectan en A y la fuerza ejerce un momento respecto a A, hasta que también esté apropiada, esta barra también está inapropiadamente soportada. Ujú. La, la reacción B cruza con A sub X, A sub Y, todos cruzan en A, ¿no? Y por lo tanto acá también va a haber un momento, ¿no? De esta fuerza por esta distancia. Y finalmente, el caso C, las tres fuerzas que soportan no son ni paralelas al concurrente y está soportada en forma adecuada. Las ecuaciones de equilibrio son esta, la tercera, la que está ahí. A sub X menos B, ya, es igual a cero, y A sub Y menos F es cero, ¿no? La suma de momentos con respecto al punto A, el problema literal, y al resolverlo sale esto, ¿no? F por A, F por B. Son casos particulares, ¿no? Como para empezar ya a resolver problemas. Los pasos son conocidos. Primero, diagrama cuerpo libre, ¿no? Sin equivocarse en los apoyos, las relaciones de apoyo, y después plantear las ecuaciones y resolver las ecuaciones.
El caso plano es un caso particular del plazo del espacio. El caso del espacio que es este, ¿no? Este de acá. Caso más general, donde podemos llegar hasta 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Qué son esas? ¿No? Las tres primeras salen de la suma de fuerzas, una por cada eje. Ahí son 3 ecuaciones independientes, ¿no? Pero también hay momentos, ahora sí, ¿no? Momentos alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z, que deben valer cero porque si no valieran cero, o nulo, mejor dicho, eso quiere decir que hay una reacción de apoyo. eh, Perdón. eh, a ver, de la suma de las fuerzas, saco 3 ecuaciones, una por cada eje. Listo. Con eso aseguro el equilibrio de traslación. Y con la suma de momentos, pero como le digo, momento con respecto al origen es conveniente porque la primera componente es el momento del sistema respecto al eje X, la segunda con respecto al eje Y y la tercera con respecto al eje Z. ¿No? Que a veces lo podemos simplificar, ¿no? No usando vectores, ¿no? Sino por fuerza y distancia, ¿no? Pero eso depende, ¿no? Igual, el método de los vectores es el método general. Entonces, 3 ecuaciones debido a las fuerzas y 3 ecuaciones debido a los momentos. Ahí donde está el cursor sería bueno ponerle suma de momento respecto al eje X, o sea, M eje X, acá M eje Y y acá M eje Z. Todos tienen que ser cero. Como hay 6 ecuaciones que me da la estática, entonces máximo puedo resolver un problema con 6 incógnitas en el espacio. Es limitado, ¿no? Es limitado. Entonces, acá hay que conocer cómo son los apoyos en el espacio, ¿no? Ahí tenemos uno de ellos, ¿no? Que es el empotramiento, pero en el espacio. El empotramiento no permite nada, ni desplazamientos ni rotación. ¿Mm? Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, este dispositivo, supongamos, no lo he visto en tablas, qué cosa, qué le pongo a la hora de sacarlo, ¿no? Para después proyectar mi equilibrio. Entonces, nos fijamos, pues. Este es un ejemplo, ¿no? A este le llaman, en este texto le llaman bola y cuenca. Nosotros le llamamos simplemente rótula, ¿no? El sólido, si acá lo ven, ya está en cuerpo libre acá, soporta 3 cargas, ¿no? 3 reacciones. A su X, a su Y, a su Z, ¿por qué? Porque si nos fijamos en el dispositivo, este dispositivo no permite el desplazamiento. Está fijo y podemos imaginar metálico, ¿no? Sí, lo único que tiene es una hendidura donde cae el emisario, ¿no? Ahí. Entra esto ahí, o sea, este extremo de este sólido rígido, que puede ser la pata o una antena, una silla, ¿no? Termina en una bola, por eso se llama bola ahí, que se encaja en este cuenco, este hueco que tiene la parte superior del dispositivo, que nosotros vamos a llamar rótula. Entonces, lo primero que hacemos nos preguntamos si hay desplazamiento, si permite algún desplazamiento ese dispositivo. Y la respuesta es que no, ¿no? No hay fuerzas en ninguna dirección porque no hay desplazamientos, ¿no? Entonces, eh, si ese fuera el caso, pero en este caso, porque también ahora vamos a ver un caso con esferas, ¿no? En este caso de acá está soldado, no hay desplazamiento, entonces hay una fuerza responsable de eso. Entonces, por partes, ¿no? Aparece a su X, a su Y, a su Z.
que se le va a encontrar con las ecuaciones y ahí se conocería la reacción en A, ¿no? La reacción en A sería A sub X, A sub Y, A sub Z. Es la reacción en A. Sino que lo vamos a llevar por partes. Entonces, estos desplazamientos que al comienzo los consideramos cero, siguen siendo cero. Entonces no hay fuerza. Y en cuanto a las rotaciones, ¿no? Como esto está embonado acá arriba justamente lo que dice acá, cuenco. Pues, entonces quiere decir que aunque sea muy pequeño, yo lo puedo rotar alrededor del eje X. También lo puedo rotar alrededor del eje Y y también alrededor del eje Z. ¿Mm? Eso es lo que significa este tipo de apoyo. ¿Mm? Entonces, máximo seis incógnitas, ¿no? Seis ecuaciones, seis incógnitas. Aquí el mismo, miren. Pero ahora tiene esferas. Quiere decir que se puede desplazar en el plano XZ. Lo único que no habría es la normal, la reacción anormal. O A su I, debe ponerle aquí, ¿no? A su I. Es lo único. Y rotaciones también son libres, porque no le impide rotar alrededor del eje X, aunque sea muy pequeño, ¿no? Alrededor del eje X y Z está permitida la rotación. Por lo tanto, es un problema en el que solamente en este extremo hay una incógnita, ¿no? Que es A sub I, la reacción normal, perpendicular al plano. Solo si tiene este dispositivo, ¿no? Soporte de rodillo es su nombre. Reacción normal a la superficie del soporte, ¿no? Perpendicular a la superficie del soporte. Otro ejemplo sería este de acá que se llama de cojinete, ¿no? Y vemos qué cosa permite y no permite hacer. Este dispositivo, ¿no? Permite que este extremo o parte de la estructura entre, pues ahí, ¿no? Y está orientado justo en el eje Z, lo que quiere decir que eh, s- si permite, si hubiera fricción, digamos, ¿no? O no permitiera el desplazamiento en Z, existiría. ¿Ya? Pero normalmente es que hay versiones de cojinete, ¿no? Cojinete de tope, por ejemplo, es uno. ¿Mm? El de tope sería que esta parte de acá de la estructura no pase, ¿no? Esté tapado ahí y entra, por ejemplo, hasta la mitad nomás. Entonces ahí sí hay una reacción a su Z. Y el giro que puede tener alrededor del eje Z es lo único que le queda, ¿no? ¿Sí? Entonces, si puede rotar alrededor del eje Z, entonces no hay momento a su Z. En las otras dos direcciones sí hay momento y fuerza, ¿sí? Entonces, formalmente, sin considerar este A sub Z, que normalmente es porque este tiene grasa, entonces sería de cuarto grado, ¿no? Sería un desplazamiento en Y a su Y, un desplazamiento en X a su X, una rotación positiva alrededor del eje X y otra rotación que sea muy pequeña alrededor del eje Y. Momentos, son momentos. ¿No? Este sería de quinto grado. El empotramiento en el espacio.
¿no? Una barra que lleva con cinta pendiente es parte de un cuerpo mucho más grande, pero en este extremo, aunque no sea, ah, se tiene un dispositivo que imagina un metal y soldado al piso, ¿no? Y queremos ejercer una fuerza de traslación o de rotación y no podemos. ¿No? Entonces, este dispositivo, ese empotramiento en el espacio, restringe todo, o sea, a su X, a su Y, a su Z, porque no permite desplazamiento. Y momento alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z también son desconocidos y existen, ¿no? Porque no permite rotación alrededor del eje X, Y o Z. Entonces acá aparece. Entonces ahí ya tenemos 6 de 6, ¿no? Con un empotramiento, 6 incógnitas, y la ecuación, ¿no? Y la estática nos da 6 ecuaciones nada más, justo, ¿no? 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Su tabla, ¿no? De este texto, con lo que respecta a apoyos en el espacio, es esta. Tampoco es muy completa, digamos, ¿no? Pero sí está lo básico, lo conocido. Si no hubiera, entonces, ¿no? Me encuentro con un dispositivo que no está en la tabla, entonces me tengo que preguntar si restringe desplazamiento, por ejemplo. Si hace eso, entonces quiere decir que ahí hay una fuerza, ¿no? Si restringe, a ver, sí, el empotramiento C, ya con eso está copado, pues, ¿no? Bueno, acá, este de acá es cable, pero en el espacio, con 3 dimensiones, igualito. No conocemos el módulo, pero sí la dirección unitaria, que esta vez va a tener em, tres valores, ¿no? El unitario. El empotramiento, no, no, perdón, contacto con superficie lisa, es esto, sale la normal. Em, ya, ¿no? Tengo entonces cable en el espacio, 3 dimensiones. Es una tensión desconocida saliendo del nudo. Contacto con superficie lisa, que es el XY, entonces solamente la normal en Y, a su Y. Contacto con una superficie rugosa, entonces en Z va a ser eh, como la reacción normal, ¿no? A su Y. Y en las otras dos es por fricción, ¿no? Pero descompuesta en A su X y A su Z, fricción. O sea, tercer grado. Esta de la cuenca ya la hemos visto, tercer grado, la fuerza nada más, ¿no? No restringe rotaciones. Acá está engrasado también esto. Después, ¿no? Entonces, acá también aparece de rodillas, que solamente es una. ¿No? Y así puede haber otros que no estén en la tabla, pero uno siempre preguntándose qué permite y no permite hacer. A ver, listo, ya. ¿No? Así se plantearían las ecuaciones, tres de fuerzas y tres de momentos. Ya, ya veamos este ejemplo, ¿no? Vamos a ver.
Es un ejemplo clásico de equilibrio sólido y rígido en el espacio. Sólido rígido es la barra AB, que en su extremo A está siendo soportada por un apoyo tipo rótula, le llamamos nosotros, ¿no? Acá le llaman bola y cuenco. Bueno, después tiene dos cables, el cable BD y el cable BC, ¿sí? Horizontales, paralelas a los ejes horizontales. Ok, me disculpa un minuto, por favor. Ya, ok. Entonces vamos a ir cerrando, ¿ya? Entonces, miren, este es un ejemplo típico de equilibrio en el espacio, ¿ya? Y incluso los problemas en el plano son más particulares que esto, pues, ¿no? En el espacio ya la máxima es incógnita que uno puede encontrar. Igual, lo primero, diagrama de cuerpo libre, poniéndole las fuerzas que nos dan, por ejemplo, esta -200J, que puede ser el peso, ¿no? O otra carga más, quitándole los apoyos, ¿no? Le quitamos los apoyos y reconocemos ahí este apoyo qué incógnitas implica, ¿no? Por ejemplo, en esta rótula solo son tres fuerzas porque no hay desplazamiento. Entonces, en realidad es una sola, ¿no? Pero lo hacemos por eje. Entonces hay un A sub X, A sub Y, A sub Z. Tres. Eh, el cable, al sacarle el cable ya sabemos que hay una sola incógnita que es el módulo de la fuerza, pero su dirección es conocida. Este de acá, por ejemplo, DB es paralelo al plano XZ, o sea, hay una incógnita ahí. Y BC también, hay otro valor, otro módulo, y además su sentido vectorial es paralelo al eje Z. Listo, en realidad pues hay cinco incógnitas acá. Sí lo podemos hacer porque podemos llegar máximo hasta seis. Entonces planteamos todas las ecuaciones, porque nos piden todo, y las resolvemos, ¿no? Entonces lo primero, el diagrama de cuerpo libre, creo que debe estar por acá, no sé. A ver, ahí está, ¿no? Como decíamos, en la rótula, tres incógnitas, a su X, a su Y, a su Z. Se está escuchando, ¿no? Hola, hola, ¿se está escuchando? Hola, creo que sí, ¿no? Ya, ya, ok, Sí, ok. profesor. Ok, entonces en a su X, a su Y, a su Z, porque es el único que hay, este peso, carga o puede ser carga. A veces el peso no lo consideran, pero le dan una carga aparte, bueno, ya. Y su ubicación también, ¿no? Y acá, axialmente, una paralela al eje X y otra paralela al eje Z. Siempre es bueno llevar escuadras, ¿ya? Para que a veces también es un dato implícito, ¿no? Que son paralelas, digamos. A veces el texto también lo dice. Hay varias cosas, hay que tener cuidado, ¿ya? Eso, como nos reunimos ya con números, eso lo vamos a ir viendo. BC, que es paralelo a Z. Y los sentidos son arbitrarios. Pero el consejo es hacerlo positivo, ¿no? Positivo. Al último, al resolver, si me sale negativo, ya lo cambio al final, ¿no? Ya lo borro y lo pongo al revés. Por ejemplo, si a su X negativo, entonces no es saliendo, sino entrando ya, al final, ¿no? Y comienzo pues a plantear la suma de fuerzas en X, todas las que tienen su X, cero, sumatoria cero. Las sub Y, las verticales, cero, ¿no? Y las perpendiculares, o sea, Z, cero, todos. Y tengo tres. Después tomo momentos, pero lo aconsejable, si es posible, como en este caso, miren, aquí, si ustedes se dan cuenta, todas las fuerzas son paralelas a los ejes principales. Incluso esas tres son axiales con los ejes principales. Bueno, entonces sería más fácil fuerza-distancia, ¿no? Acá el tema sería encontrar, sin equivocarse, por ejemplo, esta distancia. Y ahí estaría tomando 200 por esta distancia, estaría haciendo el momento de esta fuerza respecto al eje Z, y según la mano derecha me puede salir positivo y negativo. Según, en este caso es negativo, ¿no?
Lo mismo con las otras. Y si no, bueno, vectorial como lo hace el texto. Mira, el texto lo hace como debe ser, digamos, de forma genérica, hace vectorial. Por ejemplo, para esta fuerza, tengo que escribir a M, digamos que es el punto medio, ¿no? Para esta fuerza de acá, a B, ese es su brazo de acción, multiplicado por estas fuerzas, ¿no? Desconocidas. Sería así el planteamiento. Eso de vectorial sería, digamos, ya algo más seguro, así como esto, ¿eh? Posición AB por fuerza BC, posición AB por fuerza BD, y la mitad, porque se acuerdan, es la mitad de la longitud AB, punto medio, ahí está 200 por 200. Ten en cuenta que es una operación, sí, literal. Digamos, no todos son números, hay letras. Entonces hay que saber trabajar esto, ¿no? Por ejemplo, acá lo escribo así y lo desarrollo, ¿no? BC va a entrar en algunas partes, BD también. Entonces, y lo sacamos por ejes y después cada coeficiente tiene que ser cero. Y ahí están las tres ecuaciones del momento, por ejemplo, ¿no? Del momento, de fuerza, ¿no? Cuando hago la suma, la de fuerza lo debe haber hecho acá. Por acá está la de las fuerzas, la suma de fuerzas. Es lo primero que se hace, ¿no? Acá está. ¿Mm? Pero esto incluso puede ser visual, ¿no? AX con BD, ya, AX con BD, claro, porque son paralelas y son las únicas. Con su signo, ¿no? Uno es positivo y otro negativo, sumado a cero. A sub I, tenemos este a sub I lo considero positivo y este negativo, ¿no? A sub I menos 200 igual cero. Y el Z, a su Z positivo con BC negativo, cero. Y ahí está. Estas tres son de la suma de fuerzas, ¿no? Cuando las fuerzas son paralelas a los ejes principales es rápido verlo, no hay problema. Pero si no, hay que hacer entonces vectorialmente, ¿no? Lo escribo así como dijimos, módulo por unitario, módulo por unitario. Sumo todos y ahí saco las tres ecuaciones, una por cada eje. Y en el momento hago acá, ¿no? Como esto de acá. El momento, acá, así, ¿no? Desarrollo, los determinantes, no equivocarme ahí, no olvidarme, pues BC, BD, eso. ¿Ya? Y van a aparecer ahí. Entonces, esto, cero. Todo este coeficiente, cero, igual a cero. Todo este coeficiente, igual a cero. De ahí salen las seis ecuaciones independientes, resuelvo y salen todo lo que me han pedido, ¿no? Y en realidad teníamos hasta seis, ¿no? Pero acá con cinco podríamos llegar. El problema es cuando haya siete, ya para ir dejándole, ¿eh? Cuando haya siete, por ejemplo, siete incógnitas, supongamos que acá tengo siete incógnitas, la estática no me va a alcanzar. Entonces, en esos casos, 7, 8, 9 y para adelante, ahí solo puedo resolver el problema para algunas fuerzas, no todas. Nunca voy a poder encontrar todas, ¿ya? Todas las puedo resolver cuando llego como máximo a 6 incógnitas. Ahí sí puedo hallar todas. Pero si tengo 7, 8 incógnitas y me dice resolver todo, o sea, hallar todas, no se puede con la estática. Eso ya se puede hacer en resistencia con más datos, recurso de resistencia. Entonces, a veces también, eso sí, y ahí ahora sí lo dejamos. Por ejemplo, tenemos siete incógnitas y no me piden todas. Me dicen, solamente quiero la atención en tal cable, nada más. Eso sí se puede hacer. Ya, pero eso lo vamos a hacer ya con ejemplos numéricos, como le digo, ¿no? Y algunas cositas más que hay que añadirle a esto, como por ejemplo que este cuerpo, ya, así en forma general, el cuerpo AB, este sólido rígido AB, que es esta barra, no solo está en equilibrio con respecto a los ejes X y Z en cuanto a momentos. Cualquier recta del espacio, ¿no? Si yo tomo el momento de toda esta fuerza que actúa sobre tu cuerpo con respecto a esa recta, ¿no? Sabemos que desde el capítulo 1 sabemos que cada fuerza hace momento con respecto a una recta. Ya sabemos cómo es el método. Tomo un punto de esa recta, me sale un momento y lo proyecto en la dirección del eje y ese es el momento de la fuerza respecto a esa recta. Ya. Eso lo hago para todas las fuerzas. Y a la hora de sumar, obligatoriamente tiene que también salir cero, 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 o sea, nulo. Porque ¿qué pasa si yo hago el momento de este sistema de cargas con respecto a una recta cualquiera del espacio y a la hora de sumarlas todas, ¿no?
los momentos de cada uno de ellos los he encontrado, los sumo y no me sale de 0, 0, 0, sino me sale un resultado. Quiere decir que hay un momento. Quiere decir que el momento significa o está relacionado con el giro. Querría decir que este cuerpo está rotando alrededor de ese eje y eso es falso porque hemos dicho que esto está en equilibrio. ¿Ya? Esos son los, digamos, los problemas un poco más complicados que hay en este tema de equilibrio sólido-rígido en el espacio. Cuando tenemos que verificar los momentos que ejercen este sistema de cargas con respecto a una recta que no tiene nada que ver con X y Z, una recta cualquiera, infinitas hay posibilidades, pero me dan una, ¿no? Y tenemos que verificar que los momentos de ese sistema de cargas con respecto a esa recta se anulan también, porque si no, no habría equilibrio de sólido. ¿Está bien? Es mucho más general que eso, ¿no? Normalmente pues usamos los principales, bueno, el X y Z, porque es conveniente. También tomamos un momento con respecto al origen, porque ya hemos dicho que cuando yo tomo con respecto al origen, la primera componente es como haber calculado el momento del sistema respecto al eje X. La segunda, como haber calculado respecto al eje Y, y la tercera, como haber calculado respecto al eje Z. ¿Ya? Conveniente, pero no siempre es así, pues. A veces hay otros puntos ya, convenientes para tomar momentos y otros ejes que no son los X y Z convenientes para tomar momentos también. Ya, hasta ahí vendría, digamos, lo más complicado que sí lo vamos a ver con ejercicios ya numéricos, esta teoría ya de sólido rígido. Entonces lo que queda es que se conozcan bien las tablas de los apoyos, porque es muy frecuente equivocarse, ahí, porque no lo han leído bien, no lo han entendido. Se equivocan, le falta una fuerza, un momento que debió aparecer ahí y ya hacen otro problema, que no es el que les han planteado. Entonces ya no es. Ok, lo dejamos por ahí. Si no hay alguna pregunta.